Tal cual lo hemos explicitado en el video de introducción a esta clase 8, el modo de ver esta clase, de participar de la misma, es diferente a las demás. Aquí lo que te invitamos es a que vos vayas haciendo los clics para que vayan avanzando los contenidos, de manera que fijes el ritmo y la forma en la que quieras ver toda la información que está dada aquí. Ojalá que esta clase 8 te permita tener finalmente una idea de por qué es importante y urgente crear 4 formas de valor que son imprescindibles tanto para el planeta como específicamente para la especie humana si quiere seguir estando ahí. Te ofrecemos mucha información que aclaramos es prepandemia. Probablemente mucha de esa información sea aún peor después de la pandemia. Simplemente sirve para que tengamos al menos una visión de el peso, la importancia, la urgencia que tiene encarar una gestión responsable y sustentable desde el rol profesional que tenemos de cara a las actividades productivas. La forma en que está diseñado el uso de este material didáctico es en base a la posibilidad de utilizar los recursos que da la imagen, el ingreso gradual de conceptos e ideas, los links a los videos y los audios explicativos que amplían la información que está brindando cada diapositiva. Es importante que te fijes claramente donde se muestra la existencia, como ves en este slide, de un audio. El audio habitualmente está al inicio y si no, no necesariamente. Lo que te vamos a pedir es que vayas haciendo un enter pausado para ir permitiendo que ingresen y se completen las presentaciones tal cual han sido preparadas. Esperamos que te resulten agradables y comprensibles. En la clase anterior, la clase 8.1, estuvimos viendo por qué es urgente y necesario crear valor ético-cultural, ambiental y económico. Vamos a completar esa cuádruple forma de valor mirando ahora por qué es importante crear valor social, por qué es urgente y qué pasaría si no nos abocamos a esa creación de valor social de manera inmediata. Es decir, cómo se proyecta la realidad actual en el futuro si no se transforma. Y además vamos a ver qué relación entonces tiene esto finalmente con una gestión de responsabilidad social y de sustentabilidad que creemos que es integral, integrada y que realmente abarca la totalidad del desafío del desarrollo sustentable. Hacemos reiterada esta aclaración. No estamos mostrando toda la realidad, sino pequeños emergentes de la realidad. Por lo tanto, siempre es un punto de vista parcial, pero que nos permite al menos tomar una cierta dimensión del volumen del problema, de la envergadura. Por eso lo que estamos planteando es 4 formas de crear valor y ahora vamos a ingresar a por qué es importante, necesario y urgente crear valor social. En materia social podemos hablar de muchas cosas, pero una de ellas es el punto de partida de una larga carrera que es el desarrollo personal. Y para que esa carrera tenga un sentido de equidad, todos debemos tener la misma oportunidad de desarrollo personal. Veamos cómo estamos en términos de oportunidades de cara a la infancia, en términos sociales. Siguiendo una dinámica parecida pero inversa a la que utiliza este programa televisivo, lo que estamos proponiendo, y que lo vas a ver a lo largo de 4 diapositivas, es que todos aquellos que padecen una carencia social den 5 pasos para atrás. Entonces, quienes viven en hogares que no tienen acceso al agua corriente, al agua potable y que no tienen servicio sanitario, es decir,
no tienen un servicio de inodoro, ¿no? O directamente no tienen agua en el sanitario. Esos que den 5 pasos para atrás. Y así sucesivamente, para que nos podamos imaginar cómo sería una carrera en la que cada una de estas variables que puede estar padeciendo una persona, y en particular un niño, una niña o un adolescente, son las barreras que te van dejando atrás en la largada de esta supuesta carrera de la vida. Por lo tanto, cuando uno mira la situación en la que quedan ya como adultos sin haber podido desarrollar todas sus potencialidades personales, lo que tienen que pensar es y en qué lugar, en qué puesto, con cuánto retraso largo la carrera de las oportunidades en su vida. Cada niño, niña o adolescente que va padeciendo alguna de las cosas que vamos viendo en estos slides es como si le estuviéramos diciendo en la carrera de la vida: si padeces la primera, 5 pasos más para atrás. Si además padeces la segunda, 5 pasos más. Si además padeces la tercera, completa otros 15 pasos para atrás. Y claro, en esa forma podemos ver cómo va a ser el resultado de la carrera conforme a la forma en que largaron. En los últimos años, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, llevado a cabo por la Universidad Católica de Buenos Aires, ha perfeccionado la manera de medir la pobreza, y en este caso hoy se habla de una pobreza multidimensional, una pobreza que, como hemos visto recién en los cuadros anteriores, presenta muchas dimensiones. Por lo tanto, para saber cómo es en Argentina, te ofrecemos de manera muy breve cómo se mide y cuáles son los datos en la niñez y en la adolescencia en Argentina. Este modelo multidimensional, es decir, que abarca dimensiones como la alimentación, el saneamiento, el acceso a la educación, a la estimulación temprana, tienen para el modelo de medición dos umbrales. Un umbral que vemos aquí en negro, que es la privación total, y otro que todavía es peor que la privación total, que es la privación severa del acceso a ese derecho básico, como la alimentación, el servicio de saneamiento, la estimulación temprana y demás. Esta nueva manera que propusieron, y por cierto tiene aprobación social mayoritaria, de medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional, nos ayuda también a nosotros a entender qué significa la carencia, la falta, la imposibilidad de acceso como situación de pobreza y marginalidad. En un concepto moderno, absolutamente contemporáneo, el acceso a la información es tan importante hoy como la estimulación y la educación. Por lo tanto, pensarse en el siglo XXI sin acceso a la información supone un nivel de carencia que aún más acentúa la marginalidad, es decir, quedar al margen, quedar afuera. Esto es básicamente el fenómeno de la exclusión social. Los últimos datos dicen que en realidad estamos hace casi 50 años por arriba de un 30% generoso de pobreza en la Argentina. En la última medición realizada, completada dentro del año, muestra que estuvimos para abril del 2020, con información de cierre del 2019 y los primeros 2 meses del 2020, nos da que hay un 38% de pobreza total de la Argentina. Entonces supone casi 17 millones de personas pobres. Pero si vemos el cuadro que está debajo, la pobreza prácticamente podríamos decir que cubre al 40% de la población. Pero hay que tener cuidado con este dato y mirarlo analíticamente. La pobreza se define en Argentina, entre otras cosas, por el acceso o no a la canasta básica. Quiere decir que uno pasa a ser pobre
a partir de que gana un centavo menos de lo que cuesta la canasta básica. Por lo tanto, si vemos que la línea se corta en un 38%, tenemos que suponer que mucha gente que gana muy poquito por arriba del costo de la canasta básica también debiera ser considerada pobre y por lo tanto debiéramos pensar que el porcentaje total de pobreza es mucho mayor que el dato duro de aquellos que solo entran en el modelo estadístico analizado desde la perspectiva económica. El dato más reciente que ha procesado y ha hecho público el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ya se mide en pleno escenario del coronavirus, donde la pobreza en los primeros 30 días de la pandemia ha subido del 38 al 45% y es probable que se siga incrementando durante la aplicación de este modelo de prevención por cuarentena. Veníamos diciendo que yo puedo medir la pobreza en términos de población general, pero en un nuevo modelo multidimensional lo que se mide es la pobreza desde el punto de vista de la vulnerabilidad, es decir, la capacidad de recibir un impacto negativo. Y en este caso, la vulnerabilidad afecta al 62,5% de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Esto significa que estamos hablando de casi más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes en el país que padecen vulnerabilidad por alguna de las dimensiones de la pobreza. Pensemos que ellos son parte del futuro de nuestro país. Haciendo una práctica simple de simulación, si en Argentina nacen un promedio de 2.100 bebés por día, 87 por hora, 3 cada 2 minutos y 1 cada 4 segundos, y aplicáramos una tasa de incidencia de la pobreza del 40, no del 62 como vimos aquí, lo que veríamos es que cada día están naciendo en Argentina 840 bebés pobres. A razón de 35 por hora, nos nace un niño o una niña pobre cada 1 minuto y algunos segundos en el país. Una de las canciones del popular Gustavo Cerati dice que en realidad el futuro depende de cómo interprete el pasado. ¿Cómo va a ser el futuro de la Argentina? Y va a ser conforme es el presente que tenemos. Si solo caemos en la cuenta de que 1 de cada 2 adolescentes es pobre en la Argentina, nos resulta muy difícil imaginar cómo será el futuro, tanto de ellos como de todo el conjunto social del país. Dentro de las perspectivas de vulnerabilidad está el hábitat de la infancia, es decir, dónde vive un niño o una niña y por lo tanto también como eso ha de condicionar su nivel de vulnerabilidad de cara a la posibilidad del desarrollo de todo su potencial como persona. Lo que tratamos de presentar aquí es qué significa la carencia de capital social, qué significa que el capital social esté degradado. Significa, desde el punto de vista, por ejemplo, de la infancia, la calidad de la vivienda, el nivel de hacinamiento, la percepción de inseguridad que un niño o una niña tiene, qué tipo de servicios sanitarios dispone, la posibilidad de usar o no agua segura, tener un espacio tranquilo e iluminado para estudiar, vivir con el temor de perder la vivienda porque la tenencia es irregular o por el nivel de hacinamiento o la cantidad de miembros que pueden acceder a un baño. Y ahí es donde uno cae en la cuenta de la complejidad del fenómeno de la pobreza, pero sobre todo nos tiene que llevar a la pregunta, a respondernos, mejor dicho, la pregunta de por qué yo tengo que tratar con cualquier iniciativa productiva de crear más valor social. Vivir en pleno siglo XXI sin acceso a alguno de los principales servicios públicos, sin tener una infraestructura básica de subsistencia y obviamente en un ambiente contaminado, son variables que dan fuertemente una impronta de exclusión. Aquí aparece la diferencia en cómo es la situación a izquierda y a derecha entre el estrato trabajador o el estrato más pobre
y el estrato medio o el estrato profesional en la Argentina. La primera imagen indica que en cualquier lugar del planeta esa podría ser la situación del desayuno, del almuerzo, de la merienda o de la cena de cualquier niño o niña que vive en situación de pobreza. La contracara es este plato que vemos de alguien que, entre comillas, finalizó su comida. ¿Cuánta comida desperdiciamos que a otros les falta? Aquí están los datos bien medidos y vamos a ver además después que esto no solo tiene una implicancia social, es básicamente una implicancia ética y también tiene una brutal implicancia económica y ambiental. Cuando hablamos de desperdiciar 1.300 millones de toneladas de comida, tenemos que pensar en toda la energía, el agua e incluso los químicos que fueron necesarios para producir ese alimento, venderlo y prepararlo y ponerlo en posibilidad de consumirlo. Si buscamos equivalentes, es casi 1/3 de las tierras de cultivo del planeta y todo el agua que canaliza un río maravilloso como el río Volga en un año. Todo eso usado en vano. Decíamos que el fenómeno del desperdicio de alimentos es un fenómeno claramente social, pero también un fenómeno ambiental. Fíjense en este cuadro donde están los 3 mayores contaminantes en términos de emisión de dióxido de carbono. Primero China, luego Estados Unidos, y si pudiera constituirse en un país esos 1.300 millones de toneladas de comida, serían el tercer país mayor emisor de dióxido de carbono del planeta. Es decir, que no solo que es un problema social, sino que es claramente también un problema ambiental de primer orden. Veíamos recién ya una anticipación de quiénes son los que más emiten y cuánto emiten. Veamos cómo funciona este gráfico que nos muestra la cantidad de emisiones en millones de toneladas de dióxido de carbono para periodos 2008-2019. El viejo dicho criollo que dice, en tono de pregunta, ¿y por casa? ¿Cómo andamos? También cabría hacerse la pregunta, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo, que me muevo en el ámbito de la producción agropecuaria? Evidentemente tiene que ver con nosotros porque de esos 38 kilos de comida por año que tira cada argentino en promedio, la gran mayoría está compuesta por pan, cereales y vegetales, y obviamente carnes. ¿Tiene algo que ver con nuestra profesión? ¿Debiera indignarnos? Porque es todo nuestro esfuerzo también el que está siendo tirado en 1/3 a la basura. Unos cuantos slides para atrás veíamos qué significaba la huella ecológica y cómo se mide, cuál es la fórmula para calcular la huella ecológica. Y así como hablamos de la huella ecológica, también es válido hablar de la huella social. ¿Qué significa la huella social? La huella social, al igual que la ecológica, tiene que ver con la trazabilidad, es decir, con la posibilidad de que rindamos cuentas, ¿eh?, de cuál es el camino que recorrió un producto, es decir, la forma en que fue hecho, ¿eh?, para ponerlo a disposición de otros. Si se hizo contaminando el ambiente, va a ser un producto cada vez más rechazado. Si se hizo destruyendo capital social, tal vez mucho más. Si disfrutaste de un yogur con frutilla, si te comiste un rico helado de frutilla, no debiéramos ignorar que ese producto, en la Argentina en particular, tiene un alto porcentaje de mano de obra infantil. Por lo tanto, pensemos cuál es el modelo de consumo responsable que estamos llevando adelante y cuál es el tipo de producción responsable y sustentable que es necesario promover.